Presidente, buenas noches. Después de todo este proceso y esta pequeña etapa de reflexión, ¿de qué se arrepiente de este proceso de la reforma a la justicia? Pues me arrepiento de no haber tenido el cuidado de preguntar más, sobre todo en la última etapa. De eso me arrepiento, pero yo confié en el ministro creo que confió también en lo que estaba sucediendo y nunca nos imaginamos que este especie de engaño premeditado, que esos son muy difíciles de detectar, se pudiese presentar. Precisamente sobre esa última parte, del engaño premeditado, porque cuando uno ve el detalle de los micos, es difícil creer que eso lo hayan hecho en 2 o 3 días. Eso venía trabajándose por un tiempo largo, pero es difícil para nosotros los colombianos pensar que la presidencia de la República no estaba enterada de todo este proceso. No, pero de lo que sucedió entre el 8º debate y lo que se aprobó, eso fue totalmente nuevo, y ahí fue cuando realmente se cambiaron las cosas. Hasta el 8º debate la reforma era una reforma positiva. Yo inclusive estaba confiado que iban a sacar lo mejor del Senado y lo mejor de la Cámara, y eso combinado con las demás reformas que se presentaron era un buen paquete, una buena reforma a la justicia. Lo que nunca me imaginé, y tampoco el ministro, es que entre el 8º debate y lo que salió de la conciliación y sobre todo sus repercusiones iban a ser de semejante tamaño y magnitud. Entonces, para que los colombianos lo entendamos más, cuando se pasa el proyecto final a la etapa de conciliación, vienen 2 documentos que se tienen que conciliar, no salir un documento nuevo, como salió. Es decir, y lo convierto en pregunta, la pregunta de todo este rollo, de este gran problema, ¿la culpa la tienen los conciliadores? Pues ahí fue donde se gestó, por así decirlo, ese orangután, porque hasta el 8º debate todo el mundo estaba tranquilo. Había cosas que no nos gustaban, pero eso sucede siempre en un proceso de esta naturaleza, pero cosas que podíamos aceptar. Lo inaceptable surgió después. Ahí fue donde le introdujeron los llamados micos, y eso es lo que motivó mi reacción, y yo creo que ya el país puede dormir tranquilo. Actuamos, puede que hayamos actuado un poco tarde, pero actuamos y actuamos de forma contundente, y esa reforma se hundió, y eso era lo que le convenía al país. Usted, cuando alerta sobre los peligros que tiene esta reforma, habla de 1.500 procesos, pero también en esos micos iban a beneficiar a senadores, a congresistas y a gente que tiene procesos de parapolítica, e incluso miembros del gobierno Uribe que están en procesos hoy. Y en economía uno siempre analiza quién beneficia las medidas. ¿A quién beneficiaban estas medidas y si estas personas las estaban impulsando? Mira, estamos investigando inclusive gente desde la cárcel. Estaba promoviendo lo que ahí estaba sucediendo. Usted dice muchos de los que están en la parapolítica. Por supuesto, inmediatamente los abogados casi que automáticamente, o sea, ya sabían, llamaron a pedir o solicitaron la liberación de sus protegidos, de sus defendidos. Entonces, aquí había muchos intereses que estaban detrás de esa reforma. O sea que en el Congreso hay infiltrados de todas estas partes. Pues por lo menos le hicieron juego a muchas de esas partes. La semana pasada salieron números sobre su popularidad. Está la popularidad más baja suya en lo que va corrido de su gobierno. ¿Le preocupa su popularidad? Pues yo no puedo estar en función de mi popularidad o de las encuestas, ni no puedo gobernar en función de ellas. Es un toque de alarma, es algo que uno tiene que escuchar, pero no puede estar manejando los asuntos del Estado en función de si son populares o no. Si no, no podíamos gobernar. Es más, muchas veces hay que tomar decisiones impopulares que después cosechan los frutos. Eso lo aprendí además cuando era ministro de Hacienda. A mí me tocó decirle al pueblo colombiano: lo único que le puedo prometer en el corto plazo es sudor y lágrimas, y pusimos en marcha unas reformas muy duras, y hoy, 10 años más tarde, estamos mucho mejor que el resto de los países por esas reformas. Usted ha subrayado que su gobierno ha traído cosas buenas, algunos tropiezos que se han visto en los últimos días.
¿Qué cree usted ha sido el elemento que más ha afectado sus índices de popularidad? Pues es difícil digamos, de identificar un solo elemento. Yo me imagino que esta crisis, que ahí fue cuando bajaron los índices, no solamente del gobierno, de todo el mundo. El gobierno tampoco salió, y en el caso mío, tan mal. Yo todavía estoy por encima del 50%. Eso, como usted lo sabe, es un índice relativamente alto. Yo no sé cuál fue el detonante, esta situación de la justicia, porque también quisieron echarle todo el agua sucia al gobierno y yo asumí la responsabilidad que me correspondía, pero eso detonó algo más allá de la propia reforma a la justicia, algún descontento con algunas cosas, que es lo que me ha llevado a reflexionar sobre la forma de comunicar y de actuar en ciertas circunstancias. Los resultados que estamos obteniendo, que son unos resultados maravillosos, bajo cualquier parámetro, bajo cualquier medición. La gente como que no los está viendo, no los está percibiendo. Entonces tenemos que hacer una reflexión ahí de por qué estamos fallando en la comunicación, porque los resultados ahí están. Y mirándose adelante, con este golpe de la reforma a la justicia, ¿usted cree que hay espacio político para hacer otras reformas como las que tiene el gobierno, de la reforma tributaria, la reforma pensional? Ahora, lo que quiero decirle es que las reformas que yo tenía en la cabeza en la campaña y lo que yo prometí, todas han sido aprobadas. La legislatura del año pasado y de este año han sido legislaturas sin precedentes en la historia de este país. Con eso yo quedo totalmente tranquilo. Vamos a medir las aguas, vamos a ver qué ambiente hay y presentaríamos otras, pero lo que le quiero decir es que no estoy urgido de unas reformas, digamos, estructurales inmediatas, porque no hay necesidad. Usted me habla de la estrategia de comunicación y uno de los puntos más clave y más exitosos del gobierno del expresidente Uribe era usted mismo, su mensaje de comunicación en términos de la guerra. Pero usted como presidente, usted mismo me lo está concediendo acá, no ha sido tan buena esa comunicación. ¿Por qué si era su propia cartera? Usted dice en materia de seguridad. Sí. Porque ya no soy ministro de Defensa, sino presidente de la República, pero eso es algo que voy a retomar, ser un poco más proactivo, por ejemplo, en materia de seguridad. Tenemos un magnífico ministro, pero yo voy a ser más proactivo. Ya la semana pasada estuve en 4 consejos de seguridad, vamos a ser mucho más proactivos, sin dejar de desconocer que los resultados son muy buenos. Es que cuando uno, vuelvo y repito, hace el inventario, usted ve que los homicidios están en el punto más bajo de los últimos 20, 25 años. Todos los indicadores que hemos utilizado tradicionalmente han mejorado durante este primer semestre frente al semestre del año pasado. El secuestro, todos, hurto, lo que usted quiera. Lo único que se ha aumentado, se ha empeorado, realmente es el tema de los actos terroristas, que es normal, que es parte de la estrategia, en el sentido de que estamos metiéndonos en las madrigueras y ellos están reaccionando con ese tipo de actos terroristas. Ya que estamos hablando de eso, presidente, mucho se especula, se habla en todos los portales, en las redes sociales, los analistas políticos, que hay por debajo de la mesa un proceso de paz con las FARC y el ELN que se está sosteniendo por fuera del país. ¿Usted le puede decir a Colombia si eso está pasando o no? Yo lo dije en la entrevista de esta mañana. Cuando existan las condiciones para iniciar un proceso, el país, por supuesto, que lo sabrá. Mientras tanto, vamos a tener una política totalmente contundente en materia militar. Y eso es lo que estamos haciendo. Mire, más guerrilleros que hemos capturado en un 63% que el año pasado. ¿Le parece poco? ¿Y sabe por qué? Porque tenemos una estrategia muy bien definida. No solamente ir detrás de las madrigueras, sino detrás de sus bases de apoyo. Hemos desarticulado 10 estructuras, 10 de los cabecillas de las estructuras de la guerrilla, hoy ya no están. Entonces, mi política es, con todo en la parte militar, si se presentan las condiciones, el día de mañana el país lo sabrá, porque eso de que me dicen a mí que no, es que estoy
haciendo cosas a espaldas del país. ¿Cómo se les ocurre que yo entraría en una negociación con la guerrilla a espaldas del país? Eso no tiene ningún tipo de asidero. Presidente, lo que están diciendo en algunos lugares de prensa, que el mismo expresidente Pastrana, su ministro Frank Pearl, hacen parte de una comisión de paz, ¿eso no es verdad? ¿Presidente Pastrana? Eso es lo que dicen algunos portales. No le ponga tanta atención a los portales y a los rumores, porque rumores ha habido de todo tipo. Vuelvo y repito, Luis Carlos, cuando el país se entere de algún paso en esa dirección es porque se encontraron las condiciones para hacerlo. Mientras tanto, no va a haber absolutamente ningún tipo de pronunciamiento sobre eso, porque no hay las condiciones. Entonces, el país puede estar tranquilo, no se va a negociar nada a espaldas del país. Presidente, su entrevista con Marisabel Rueda en El Tiempo, que salió hoy, me llamó particularmente la atención que usted revelara que está pensando en eliminar la figura del vicepresidente. ¿Tiene algo más que decir al respecto? No, yo desde la campaña lo dije, pero no es para este vicepresidente, es para el próximo. O sea, Angelino no se va. No. Es para el próximo. La figura, eso es una decisión ya de mucho fondo. La figura del vicepresidente quedó mal diseñada, es que ni siquiera tiene fuero. Hoy en día el vicepresidente comete algún ilícito y no tiene fuero. El presidente no puede irse de vacaciones porque entonces el vicepresidente queda encargado y tiene pensión vitalicia de presidente. Eso quedó mal diseñado y creo que, porque yo fui el último designado a la presidencia, la figura del designado es mucho más conveniente. No le cuesta un centavo a los contribuyentes. Es más fácil de administrar y creo que volver a esa figura puede ser conveniente. Hablemos sobre nuestra relación con Estados Unidos y un episodio clave que está pasando en este momento, tal vez el más escandaloso en la historia de la policía colombiana, tiene que ver con esta situación que está enfrentando el general retirado Santoyo. Hoy él no se entrega, sino que va a presentarse frente a las autoridades estadounidenses porque tiene un indictment. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? ¿Es esto la punta del iceberg de un escándalo que es mucho más grande? Espero que no y creo que no. Él tiene unas sindicaciones y tiene unos problemas con la justicia norteamericana y desde el primer día lo que dijimos es que se vaya a responder por el bien de la institución a la cual perteneció y por el bien del país. Y afortunadamente eso fue lo que decidió hacer esta mañana. Pero no creo que eso conlleve a una cadena pues de acusaciones. Espero que no sea así. Presidente, hoy por hoy, ¿usted cree que su reelección es posible? Yo ese tema, como usted lo ha escuchado tantas veces, lo tengo bien archivadito hasta el año entrante. No voy a hablar de reelección ni de posibilidad de reelección. ¿Tampoco va a hablar del expresidente Uribe? ¿Usted cree que las críticas del expresidente Uribe le están afectando su popularidad? Pues si me la están afectando, creo que es un sapo que me tengo que tragar, porque sería mucho peor para el país, muchísimo peor, que yo me pusiera a sacar los trapos al sol al presidente Uribe y me pusiera a pelear con él. Imagínense este país con el presidente Uribe y el presidente en ejercicio enfrentados. Entonces, si me está afectando, y posiblemente me está afectando, es un sapo que me tengo que tragar, pero no voy a entrar yo a pelear con el presidente Uribe. Porque, repito, al país no le conviene. Estamos destruyendo la confianza. Mire, en todas las mediciones sobre noticias negativas del país en el exterior, ¿sabe de dónde provienen? De las FARC y del expresidente Uribe. ¿Usted se imagina lo que sería para esa confianza del exterior, que está afortunadamente en muy buen nivel? La inversión extranjera está llegando a Rodos y produciendo empleo aquí en Colombia, lo que significaría un enfrentamiento mío con el presidente Uribe. Eso destruiría inmediatamente toda esa confianza que él contribuyó mucho a crear, su confianza inversionista, y que yo he multiplicado. Eso se iría como por entre un tubo. Esa confianza desaparecería. Presidente, ya mirando hacia adelante, ¿cuál es su próximo proyecto? ¿El país que puede estar esperando de su presidente? Mire, nosotros tenemos un programa de gobierno que estamos cumpliendo, y estamos cumpliendo en muchos casos con creces. La parte social, los resultados que hemos obtenido hasta ahora han sido muy importantes. Es un gobierno progresista, un gobierno reformador, y un gobierno que está llevando
el país a ser un país menos desigual, un país más justo y un país en progreso y un país con una economía estable, sostenible y creciendo a tasas altas. No estoy dispuesto a cambiar ese rumbo porque eso es lo que al país le conviene y sobre todo dirigiendo los esfuerzos en los más necesitados. Presidente, muchas gracias. A ustedes.